Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra, y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Y Jehová Dios plantó un huerto en Edén al oriente, y puso allí al hombre que había formado. Y dijo Jehová Dios: No es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos, y las trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos y a todo ganado del campo. Mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer, y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán: Esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. La palabra formar, yatzar en el hebreo, implica el acto de moldear y dar una forma correspondiente en diseño y apariencia con el plan divino. Se usa también esta palabra para describir la actividad del alfarero que se encuentra en Jeremías capítulo 18, versículo 6, cuando dice: He aquí que como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano. Dios utilizó el polvo de la tierra para formar nuestros cuerpos. La ciencia confirma que el hombre está compuesto de materiales derivados del suelo, los elementos de la tierra. El cuerpo consiste principalmente de oxígeno, carbono, hidrógeno y nitrógeno. Cuando a la forma inerte del hombre se le comunicó el divino aliento de vida, neshama en el hebreo, el hombre se convirtió en un ser viviente, nefesh en el original. Después de este magno evento, Dios tuvo el propósito de crear la compañera de Adán, usando su propio cuerpo. Para ello, Dios lo hizo caer en un sueño profundo que puede compararse con la inconsciencia producida durante una anestesia. Y ciertamente fue una operación quirúrgica la que realizó Dios en Adán durante su sueño, al sacar una de sus costillas y luego llenar su lugar con carne nuevamente. Moisés poseía un ágil dominio del idioma hebreo y sabía cómo utilizarlo para impresionar a todos sus lectores. Para describir la actividad creadora de Dios, empleó en la narración del capítulo 1 de Génesis los verbos crear, hacer y formar. Y añade a esos términos, más o menos como sinónimo, el verbo construir. Así vemos que la mujer fue formada para tener una unidad inseparable y un compañerismo de toda la vida con el hombre. La forma en que fue creada sirvió para establecer el verdadero fundamento del estatuto moral del matrimonio. Ella debía estar a su lado como su igual, para ser amada y protegida por él. El matrimonio es un símbolo de la relación de amor y vida que existe entre el Señor y su iglesia. Dios mismo celebró solemnemente el primer casamiento. Después de crear a la mujer, la llevó a Adán, que para entonces ya habría despertado de su sueño. Así como Adán fue el Hijo de Dios, según lo explica Lucas 3:38, así también Eva podría ser llamada adecuadamente hija de Dios. Y como padre de ella, Dios la trajo a Adán y se la presentó. Por tanto, el pacto matrimonial es adecuadamente llamado el pacto de Dios,
según Proverbios 2:17. Esto claramente implica que el Altísimo fue el autor de esta institución sagrada. Adán, reconociendo en Eva la compañera deseada, gozosamente le dio la bienvenida como a su desposada y expresó su alegría en una exclamación poética. Esto ahora es huesos de mis huesos y carne de mi carne. Las palabras, esto es ahora, reflejan su agradable sorpresa cuando vio en la mujer el cumplimiento del deseo de su corazón. La llamó varona. La palabra hebrea ishah, mujer, se forma de la palabra ish, hombre, con la terminación femenina, o sea, formada del hombre. Dios visitaba a la pareja todos los días, enseñándoles las verdades del universo. Inclusive les explicaba que en la capital del cielo había habido una gran rebelión y que una tercera parte de los ángeles habían sucumbido a una acción llamada pecado. Por esa razón, Dios tuvo que poner una prueba de lealtad a la primera pareja. Esto lo leemos en Génesis 2, del 15 al 17, donde dice: tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Se desconoce la ubicación del Edén. Comúnmente nos referimos a este huerto como el paraíso, palabra de origen persa que significa parque. En este parque habían dos árboles importantísimos. El primero era el árbol de la vida. Al comer del árbol de la vida, Adán y Eva tenían la oportunidad de expresar su fe en Dios como el sustentador de la vida. Así como el guardar el sábado demostraban fe en su Creador y lealtad a Él. Con ese propósito, Dios había dotado a ese árbol con una virtud sobrenatural. Su fruto era un antídoto para la muerte y sus hojas servían para el sostén de la vida y la inmortalidad. El nombre del segundo árbol es el árbol de la ciencia del bien y del mal. El artículo la, antes de la palabra ciencia, significa que el árbol no podía proporcionar ninguna clase de sabiduría, sino solo un cierto y triste conocimiento del mal en contraste con el bien. La orden de Dios comienza positivamente concediendo permiso para que ellos comiesen libremente de todos los árboles del huerto, con la excepción de uno: el derecho a disfrutar sin reserva de todos los otros árboles resalta por la forma idiomática intensiva. Comiendo comerás. En el hebreo, hakol tokel. Luego viene la orden soberana, pero del árbol de la ciencia del bien y del mal. Era muy precisa la limitación de esta libertad. La misma presencia de este árbol en el huerto indicaba que el hombre era un ser moral libre. No se forzaba el servicio del hombre, podía obedecer o desobedecer. Debemos notar que el fruto en sí mismo era inofensivo, pero la orden explícita de Dios de abstenerse de comerlo colocaba aparte ese árbol como el objeto de la prueba de la lealtad y obediencia del hombre. Como ser moral, el hombre tenía la ley de Dios escrita en su conciencia.
pero se estableció una prohibición para aclarar los principios de esa ley, al aplicarla a una situación específica, haciéndola así una prueba justa de la lealtad del hombre a su Hacedor. El día que de él comiere, el hombre pasaría del estado de inmortalidad condicional al de mortalidad incondicional. Dios quería que el hombre hiciera una elección de principios. Ocurrió que el enemigo tenía otros planes. Satanás decidió entonces hacer caer a la primer familia. Los seguidores de Satanás, los ángeles caídos, salieron a su encuentro y él se levantó, asumiendo un aire arrogante, y les informó acerca de sus planes para apartar de Dios al noble Adán y a su compañera Eva. Les dijo que él sabía que si de alguna manera podía inducirles a desobedecer, Dios haría algo para perdonarlos, porque eran su creación. Entonces, con seguridad, él y todos los ángeles caídos dispondrían de una buena oportunidad para compartir con ellos la misericordia de Dios. Y si eso fallaba, podían unirse con Adán y Eva, pues una vez que ellos hubieran transgredido la ley de Dios, estarían sometidos a la ira divina, a la par de ellos. Así fue como Satanás celebró una reunión de consulta con sus ángeles malignos. No todos estaban listos para unirse con el fin de llevar a cabo ese arriesgado y terrible plan. Al notar la duda en sus siniestros seguidores, les dijo que él no confiaría a ninguno de ellos la realización de esa tarea, porque creía que solo él tenía suficiente sabiduría como para realizar una empresa tan importante. Quería que consideraran el asunto mientras él los dejaba con el fin de estar solo para madurar sus planes. Trató de convencerlos de que esa era su única y su última esperanza. Si fallaban, desaparecería toda perspectiva de recuperar el cielo y controlarlo, o cualquier otra parte de la creación de Dios. El plan debía funcionar. Así fue que Satanás quedó solo para madurar los planes y decidió que la astucia y el engaño lograrían lo que nunca sería posible por la fuerza. Dios, que conversaba diariamente con Adán y Eva en el huerto, no los había dejado en la ignorancia de los sucesos del cielo. Les había enterado de la apostasía de Satanás y sus ángeles, y de cuya venida debían precaverse. Adán y Eva esperaron que Satanás apareciera como un ángel y se sintieron seguros, preparados para hacerle frente como a tal, para rechazar sus tentaciones. En cambio, Satanás habló a Eva mediante la serpiente y la tomó por sorpresa. La prueba de nuestros primeros padres se permitió para examinar su lealtad y amor. Era esencial para su desarrollo espiritual, para la formación del carácter. No era el deseo de Dios que Adán y Eva fueran tentados por encima de su capacidad para resistir. Así que no permitió que Satanás se les acercara a la semejanza de Dios, y ni tampoco en cualquier otro lugar, sino en ese árbol, el del conocimiento del bien y del mal. Por lo tanto, Satanás vino en la forma de un ser no solo muy inferior a Dios, sino muy por debajo del hombre mismo. Usando la serpiente como su medium, Satanás halló una oportunidad cuando pudo dirigirse a la mujer que estaba sola. Siempre es más fácil persuadir a un individuo a hacer lo malo cuando se aparta de su ambiente protector. Y fue así como le hizo la pregunta retórica y diabólica:
La traducción original de la pregunta es: ¿hay algunos árboles en el huerto de los cuales no podéis comer? Hay importancia vital en el lenguaje que usó Satanás. Su intención era obvia. Quería sembrar duda en el corazón de la mujer acerca de la verdadera fraseología y el significado exacto de la orden divina, especialmente acerca de la razón y justicia de una orden tal. En vez de apartarse y huir hacia su esposo, Eva dio muestras de vacilación, de duda, y se mostró dispuesta a discutir más sobre el tema con la serpiente. Así que ella le dijo: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. Eva cambió esa parte, pues la orden de Dios decía: ciertamente morirás. La duda y vacilación del lenguaje de Eva, reflejando el lenguaje de la serpiente, hacen que predomine el temor a la muerte en el motivo de la obediencia antes que un amor inherente hacia su benéfico Creador. En ese momento clave, la serpiente vio su oportunidad maléfica y le contestó con seguridad: no moriréis. Lo que se puede traducir positivamente: no moriréis. Por esa razón, Cristo con justicia lo llamó el padre de toda mentira. Vemos que Satanás procedió a dar una razón plausible y astuta para la prohibición de Dios. En realidad, dijo Satanás, creedme, no es por temor de que muráis por el fruto de este árbol, por lo que os lo ha prohibido, sino por temor de que os convirtáis en rivales de vuestro mismo amo. Satanás acusó a Dios de que había mentido cuando dijo que la muerte seguiría al acto de comer del fruto. Los requisitos de Dios fueron colocados en la luz más horrible y censurable. Satanás trató de confundir la mente de Eva, mezclando la verdad con la mentira, a fin de que a ella le resultara difícil distinguir entre las palabras de Dios y las suyas. En ese instante el árbol le pareció muy diferente a Eva. En su mente ya era culpable de transgredir la orden divina. No codiciarás. El tomar el fruto y comerlo no fue sino el resultado natural de entrar así en la senda de la transgresión. Tomó de su fruto y al hacerlo, ultrajó la propiedad de Dios, violando el 8º mandamiento que dice: no robarás. Al comer el fruto prohibido y darlo a su esposo, también transgredió el 6º mandamiento: no matarás. Y sin lugar a duda, quebrantó el 1er mandamiento, porque en su estima colocó a Satanás antes que a Dios, obedeciéndole antes que a su Creador. Al observar que no murió inmediatamente, lo que parecía confirmar el definido acerto del seductor cuando dijo: no moriréis, Eva experimentó una sensación engañosa de júbilo y quiso que su esposo compartiera ese sentimiento con ella. Entonces fue donde él se hallaba y le ofreció el fruto. Pero antes de comer, se entabló una conversación entre Adán y su mujer. Por su mente pasaron dudas. ¿La seguiría en su senda de pecado y desobediencia o renunciaría a ella, confiando que Dios de alguna manera restauraría su felicidad destruida? El que ella no hubiera muerto por comer el fruto y que ningún daño evidente le hubiera sobrevenido no engañó a Adán.
Él estaba a sabiendas de la grave situación en la que se encontraba. Pero el poder de persuasión de su esposa, unido con su propio amor a ella, lo indujeron a compartir las consecuencias de su caída, cualesquiera que fueran. Decisión fatal. La caída de Adán es tanto más trágica porque no dudó de Dios, ni fue engañado como Eva. Procedió a pesar de la segura expectativa de que se convertiría en realidad la terrible amenaza de Dios. Deplorable como fue la transgresión de Eva y cargada como estuvo de calamidades futuras para la familia humana, su decisión no abarcó necesariamente a la humanidad en el castigo de su transgresión. Fue la elección deliberada de Adán en la plena comprensión de la orden expresa de Dios, lo que hizo que el pecado y la muerte fueran el destino inevitable de la humanidad. Eva fue engañada. Adán no lo fue. De allí en adelante, el género humano ha sido afligido por las tentaciones de Satanás. Sin embargo, tenemos buenas noticias. A pesar de la debilidad humana, Dios diseñó un plan de salvación con el fiel propósito de manifestarnos su gran amor y ofrecernos perdón. A pesar de la terrible separación que se produjo entre Dios y el hombre, sí, se hizo provisión en la ofrenda de su amado Hijo en la cruz del Calvario. Y por medio de Él todos nosotros recibimos el don gratuito que es la salvación por medio de su sangre. Nuestra mayor esperanza es vivir una existencia de humilde arrepentimiento y tener fe en esa provisión de Dios. Todos los que aceptemos a Cristo como nuestro único Salvador, gozaremos del nuevo favor de Dios por medio de los méritos de su Hijo. Sí, yo te digo, Cristo Jesús, bajarse del trono celestial para anonadarse, para hacerse un igual a nosotros, pasar por las pericias y por todo lo que un ser humano tiene que pasar durante su vida. Yo me imagino lo que habrá sido estar entre amiguitos, llegar a la adolescencia cuando otros adolescentes son bien crueles en lo que ellos emiten de su boca. Es interesantísimo notar cómo Cristo tuvo que pasar por todas las etapas para llegar a su ministerio y luego en su ministerio Él servir al mundo y el mundo rechazarle. Qué hermoso fue Cristo para todos nosotros. Así es, porque a causa de ese grave error que cometieron Adán y Eva, nosotros hubiéramos estado perdidos eternamente si Dios no hubiera tenido ese plan de salvación y ese gran esfuerzo que hizo Cristo Jesús para bajar de su trono celestial a esta tierra como un niño en el vientre de María. Eso fue un milagro maravilloso. La encarnación. Y en realidad nosotros debiéramos estar infinitamente agradecidos a nuestro Creador, a nuestro Salvador, aquel que lo dio todo para que nosotros también tengamos la esperanza de una vida eterna. Por eso, estimado televidente, ahora tienes la oportunidad de acercarte a Cristo como tu Salvador personal. Tienes la oportunidad de decirle, quiero nacer de nuevo. Muéstrame el camino. Capacítame. Dame lo que me falta. Y de verdad nos falta todo, porque nuestras justicias son como trapos de inmundicia. En este momento te invito a que llames a nuestras líneas telefónicas que ves en pantalla. Ese número, llámanos inmediatamente, porque allí estarán nuestros operadores y operadoras
para orar contigo, para escucharte, para darte un consejo. Y yo te pido en este momento, no pierdas esta oportunidad. Llámanos. Y si quieres la copia del tema o algún material pertinente al tema de hoy, llámanos a ese número que ves en pantalla o escríbenos a la dirección electrónica. También sí, tenemos los martes y jueves algo especial. ¿Qué es lo que? Claro que sí, Omar. Los martes y jueves de cada semana, La Voz de la Esperanza, tenemos el Círculo Mundial de Oración. Allí recibimos todas las peticiones de oración de nuestros televidentes, de nuestros radioescuchas, y ellos comparten con nosotros la angustia de su corazón y la necesidad de tener a Dios que les escuche. Así oramos por cada pedido, por cada petición, y de esa manera nos comunicamos con nuestro Padre Celestial. Tú puedes compartir también con nosotros tu petición de oración y haremos todo lo posible para incluirla en nuestro círculo de oración. Cuando oramos y pedimos a Dios, estamos todos unidos en comunicación con nuestro Padre Celestial. ¿Estás buscando que ocurra un milagro en tu vida? El milagro de la conversión, el milagro de la vida eterna. Te invito a que nos llames. Tú ves allí el número. O nos escribas en forma electrónica. Tú sabes que hemos recibido noticias de milagros maravillosos. Personas curadas de cáncer, personas que antes no veían, personas que tenían problemas terribles en su hogar, personas que estaban buscando trabajo y Dios abrió las ventanas de los cielos y pudieron gozarse en las bendiciones derramadas. Y yo te invito a que llames. De nuestra parte, te decimos hasta la próxima vez y que Dios te bendiga a ti y tu familia. La voz de la esperanza, al grito del corazón, alcanza herido y lo entrega a Dios. La voz de la esperanza te eleva.